días. Yo no voy a tener una presentación, he traído mi papelito. Gracias, Vox Populi, por invitarnos a esta jornada. Gracias a ustedes por estar aquí, que estáis desde más temprano. Y por supuesto, a los profesionales que tengo la suerte de compartir con vosotros esta jornada. Lo primero, como ha comentado Antonio, vamos a tener que ir rápido. Voy a poner el reloj aquí porque yo también suelo enrollarme bastante. Y vamos a hablar un poco de lo mismo aplicado a diferentes compañías o visto desde diferentes puntos de vista. Lo primero es que más que de retos nosotros preferimos hablar de impactos y de responsabilidad. Responsabilidad en el sentido de que las compañías somos responsables proporcionalmente a la extensión de nuestro impacto. Esto es algo que hemos vivido en los últimos años y se ha ido, digamos que incluso regularizando legalmente en muchos sentidos. Hasta donde termina nuestra influencia en el impacto, hasta ahí somos responsables de esos impactos. Por el tamaño de nuestras operaciones es muy complicado que no tengamos un impacto. Prácticamente todas nuestras operaciones tienen un impacto ambiental, social o incluso en temas de gobierno, ¿no? En segundo lugar, gestionar estos impactos evidentemente es un reto, pero también es una de las grandes oportunidades de negocio. Una de las grandes oportunidades para cualquier empresa que quiera asegurar la sostenibilidad de su compañía, los empleos de sus empleados a largo plazo, en el entorno donde opera, ¿no? Y en tercer lugar, cada compañía se mueve en un ecosistema propio. Aquí empiezan los temas a complicarse. Y además se mueve en un ecosistema propio sobre diferentes entornos medioambientales. En nuestro caso estamos en 40 países, 40 regulaciones, 40 situaciones de ecosistemas o de biodiversidad diferentes, 40 países en grado de desarrollo diferente. Yo lo suelo explicar de la siguiente manera. Nosotros vivimos en el interior de un triángulo. Cada una de nuestras operaciones vive en el interior de un triángulo. Ese triángulo está formado por 3 vértices que son las comunidades donde operamos, los gobiernos y las administraciones públicas que regulan esas comunidades y ese entorno donde operamos, y los inversores que necesitamos para financiar prácticamente todos los proyectos. En ese sentido, a su vez, estos triángulos se mueven en un entorno global que contiene otros problemas sistémicos, otras realidades sistémicas, como es el cambio climático, por ejemplo, donde las cosas no suceden por una sola razón, sino por conjuntos de causas, donde además estos conjuntos de causas tienen sistemas de realimentación entre ellos y que muchas veces son ajenos al control de las compañías. Por lo tanto, muchas veces las actuaciones frente a esos sistemas de causas, las actuaciones más eficaces no son directas, no son actuaciones directas, ¿no? En este sentido, nosotros hemos visto un incremento y un incremento de la complejidad de 5 riesgos particularmente en todos estos entornos. Algunos tienen que ver con la mayoría con los temas medioambientales, los riesgos vinculados a cambio climático, a impacto ambiental, y luego vienen, pues, evidentemente, los riesgos vinculados al impacto social, muy vinculados al medio ambiente y también al cambio climático, los aspectos de temas de corrupción y derechos humanos que también están vinculados en este conjunto de riesgos que, desde luego, desde la Dirección de Sostenibilidad en Acciona nos encargamos, ¿no? Luego, cuando hablamos de impactos, lógicamente nosotros vemos 3 grupos de impactos relevantes que creemos que se tienen que gestionar desde la estrategia de la compañía. El impacto ambiental, aquellos impactos vinculados al cambio climático, y el impacto social, que curiosamente es el menos regulado de todo. Parece que van primero los arbolitos, luego las personas. Esto lo vemos en todas las realidades donde operamos. Si nos detenemos un momento en el calentamiento global, que es de lejos el mayor y el más urgente de los retos a los que nos enfrentamos, la sobrepoblación, el modo de producción y consumo, son las causas principales del calentamiento global. Pero entre estas 3 temas, la sobrepoblación, el modo de producción y consumo y el calentamiento global,
realmente han generado un sistema interdependiente que se retroalimenta y se ha transformado en la mayor amenaza que tenemos para el medio ambiente. Desde el año pasado, desde la entrada en vigor del Acuerdo de París en diciembre de 2015, el año pasado, vemos que hay grandes avances, hay una situación un poco más optimista respecto a los temas de cambio climático, hay avances respecto a la protección medioambiental también. Hemos visto un incremento en las iniciativas, hay más que nunca, iniciativas y organizaciones vinculadas a frenar el calentamiento global y, sin embargo, no es suficiente. No es suficiente. Necesitamos escalar y necesitamos mucha más velocidad. Sí, aunque se cumplieran los acuerdos, los compromisos del Acuerdo de París, el aumento de temperatura sobrepasaría los 2 grados. Y estaríamos en el entorno de 2,7 según las proyecciones más tímidas. El año pasado hemos batido el récord de año más caluroso de los que se miden por tercera vez consecutiva. 2014, 2015 y 2016 han ido aumentando. Y además hemos batido el récord de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Estamos en el entorno de los 410 ppm. Realmente somos unos cracks en estropearlo, en estropear el planeta donde vivimos. Los fenómenos meteorológicos extremos en 2015 ya afectaban a 1.000 millones de personas. 1.000 millones de personas se vieron afectadas por desastres naturales en ese año, ¿no? Es decir, más del 12% de la humanidad, de los sapiens. Por tanto, este desafío hay que entenderlo en un sentido, para actuar frente a él, en el sentido de que estamos, de alguna manera, dependemos de un sistema de producción muy intensivo en emisiones que está deteriorando y poniendo en peligro aquello que nos permite vivir a todos: el aire, el agua y la tierra, ¿vale? Todos están perdiendo, esos 3 elementos están perdiendo calidad o se están deteriorando. Y mientras no actuemos a una escala mayor y más rápidamente, esto seguirá matando a miles de personas al año. Esto mata personas, mata millones de personas por los temas de contaminación de partículas en suspensión en las ciudades, genera enfermedades. Los desastres naturales también matan personas. Yo, cuando mis hijos me preguntan esto, a mí me dan ganas de echar a correr realmente, porque no tengo la respuesta, ¿no? Sé que va muy lento, ven temas, y sin embargo tenemos que adaptarnos a esa lentitud a la que nos obliga la solución de los problemas sistémicos, ¿no? Uno de los retos que nosotros afrontamos como compañía y que creemos que es una responsabilidad de las grandes compañías, es contribuir a la concienciación pública sobre estos asuntos. Esto, digamos, es el tema general. Ahora voy a entrar después del tema paraguas, voy a hablar, digamos, cuáles son las estrategias ambientales que aplicamos nosotros, ¿no? Realmente todos tenemos en mayor o menor grado, más directa o indirectamente, una responsabilidad en la lucha contra el cambio climático, en el uso sostenible de los recursos, como comentaba antes Antonio, y en aspirar a una huella neutra en biodiversidad, en aspirar a una huella neutra en el sentido de que nuestras operaciones no deterioren el ecosistema o la naturaleza donde nos movemos, ¿no? Nosotros articulamos estas actividades en torno a un plan director de 5 años de alcance temporal, que atraviesa toda la compañía, tiene 7 áreas, 3 estratégicas y 4 más operativas. Las 3 áreas estratégicas son medio ambiente, cambio climático y sociedad. Voy a hacer un breve repaso de medio ambiente y cambio climático por el tema que nos trae en este encuentro, ¿no? El tema medioambiental, lo primero que es interesante destacar es la cifra económica para nosotros. Esto no está separado de los negocios. El 42% de nuestras ventas globales y el 72% del EBITDA tienen su base en negocios incluidos en lo que el Programa de Naciones Unidas, el PNUMA, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, define como economía verde, es decir, casi la mitad de lo que nosotros vendemos, más de la mitad de la vida está vinculado a nuestros negocios, a la economía verde, ¿no? En 2016 destinamos unos poco más de 3.000 millones de euros a la actividad medioambiental en Acciona.
Los gastos medioambientales ocupaban casi 2.500 millones de esos y la inversión es casi 600 millones. Es importante que no lo separemos del negocio, es decir, no son actividades separadas, que se me caen las hojas, perdonad. Esto se traduce en unas 460 actuaciones medioambientales. Nos lo reconocen los índices internacionales como el CDP, por ejemplo, que nos tiene ahí en su Climate A List el año pasado con la máxima puntuación por 6º año consecutivo. También hemos entrado en el Water A List, somos la única empresa española, y por 4º año consecutivo también tenemos la máxima calificación como proveedor sostenible. Esto es importante porque la sostenibilidad no es lo que digamos nosotros en la compañía, esto tiene que ir estandarizado y debe ser reconocible o debe puntuar en una liga, es decir, no se puede competir por libre en sostenibilidad, es un tema que nos compete prácticamente a todos y que es necesario llevarlo en ese sentido a la máxima cantidad de estándares que podamos establecer. En el medio ambiente nosotros trabajamos en cuatro áreas que ahora voy a resumir, en biodiversidad, economía circular, gestión del agua y cambio climático. Nuestro objetivo estratégico en biodiversidad es conseguir una huella neutra, ¿vale? Conseguir una huella neutra y... Uy, muy lento. Esto supone un desafío, básicamente porque no existe un estándar aceptado para medir la huella en biodiversidad. Hay un estándar para huella hídrica, para medición de gases de efecto invernadero, hay muchísimas medidas y regulaciones para medir el impacto ambiental, pero no así, no encontramos un estándar para medir la huella en biodiversidad como tal, ¿vale? Estamos trabajando en ello, esa es la primera parte para desarrollar el programa. En todo caso, nosotros trabajamos además con un programa de compensación y mejora de la biodiversidad que incluye, por poneros algún ejemplo, tenemos un programa de casetas nido para especies protegidas, que las instalamos en diferentes operaciones de la compañía en España, en México, en Portugal. Gracias a este proyecto nacen alrededor de un centenar de crías cercanos a nuestras operaciones, en una centenar de crías de especies protegidas, ¿no? de aves en concreto. Luego tenemos pues, programas de fototrampeo para estudiar la fauna salvaje que habita en el entorno de las instalaciones. Esto es una buena medida del impacto que causamos, es decir, hay instalaciones que causan un impacto muy reducido que permiten temas que hemos descubierto, pues los mamíferos terrestres como lobos, zorros, jabalíes, andan rondando nuestros parques eólicos o otro tipo de instalaciones también. Hace poco detectamos la presencia del gato montés en Valencia, que se creía que estaba en ese entorno, estaba extinguido o ya no habitaba en esa zona. Esto forma parte de los programas, ¿no? En cuanto a la economía circular, por su vinculación a uno de los sectores de nuestros negocios, como sabéis, el 75% del negocio de Acciona es energía renovable, producimos y vendemos energía renovable, y cerca del 15% son infraestructuras, incluidos los servicios de agua. En ese sector, en esa industria, hay mucha experiencia en la gestión de residuos, ¿no? Es más, es bastante crítico, se vende además muchos residuos. Nos enfrentamos a un dilema con la economía circular hace 4 o 5 años, yo diría, cuando empezamos a hablar de estos temas en la compañía. Nos vinieron a ver unos consultores y nos dijeron que teníamos que construir los puentes para que se pudieran desarmar y gestionar los residuos de otra manera, y nuestra respuesta fue, estábamos espantados porque nosotros no construimos los puentes para que se tengan que desarmar, los construimos para que estén ahí 100 años. En ese sentido, la economía circular, depende en qué sectores, plantea unos desafíos bastante complejos, no es un tema fácilmente aplicable. La Comunidad Europea, que es como lo gestionamos nosotros, donde nos miramos, ya tiene una directiva de economía circular, y esto va a empezar a afectar a la regulación, digamos, no en un largo plazo, en un medio plazo consideramos, pero sí con la evidente complejidad que va a significar esto. Por otra parte, estamos generando entre 7.000 y 10.000 millones de toneladas de residuos sólidos entre los hogares, los comercios, la industria.
Cada año tiramos 8 millones de toneladas de plástico a los océanos. Y para que hagáis una idea general, Suiza, que es el país que más recicla, solo recicla el 52% de sus residuos. Frente a Rusia, que es otro ejemplo, que solo recicla el 4%. Nosotros estamos ahí, en el 21, lugar 21, reciclamos el 30%. Es poco, 70% va a los vertederos. Esto es un problema medioambiental serio, ¿no? Cuando, ¿no os acordáis cuando se quemaron los neumáticos en Seseña? Yo creo que eso se veía desde el espacio. Una cosa, este tipo de temas se pueden multiplicar, ¿no? Este tipo de problemas. También, como comentó Antonio antes, el sistema lineal de nuestra economía, el sistema de utilizar los recursos naturales como si fueran infinitos, fabricar con un sentido del crecimiento sin límites y tirar, derrochar muchos productos, entre ellos la comida, desgraciadamente, pues es un sistema que está tocando con sus límites, está llegando al límite. Fijaros, según el último informe del WWF, actualmente nosotros, la humanidad, los sapiens, necesitamos una capacidad regenerativa del planeta de 1,6 planetas para obtener los bienes y servicios que consumimos cada año. Es decir, estamos cogiendo a crédito la capacidad del planeta. Pero si tuviéramos un escenario de business as usual, si mantuviéramos ese escenario, en 2030 estaríamos utilizando los recursos de la Tierra a un ritmo de 2 planetas y en 2050 a un ritmo de 3 planetas. Es decir, estamos pidiendo un crédito a la naturaleza que no lo va a devolver, desde luego, y de pronto nos vamos a quedar con un sistema, digamos, truncado, ¿no? En ese sentido. Por eso mismo consideramos que el concepto de economía circular está estrechamente vinculado al concepto de sostenibilidad, ¿no? Nosotros lo centramos en el programa de gestión de residuos. Nuestro objetivo ahora es no solamente en infraestructura, sino ampliar los objetivos de gestión de residuos a todas las líneas de negocio, ¿no? A todas las líneas de negocio. Esto se basa básicamente en medidas de valorización de residuos, tales como la prevención de la generación de residuos, el reciclaje o la preparación para la reutilización de materiales, ¿no? Que esto es un poco lo que más porcentaje de iniciativas o actividades nos ocupa. En tercer lugar, la gestión del agua. Nosotros, dentro de la división de infraestructura, vendemos servicios de agua. Ayer en Naciones Unidas, ayer fue el Día Mundial del Agua, las Naciones Unidas dieron a conocer unos datos que chocan bastante. Más del 80% de las aguas residuales generadas en el mundo vuelven a ser vertidas al ecosistema sin ningún tipo de tratamiento ni reutilización de la misma, ¿no? Esto, ¿qué significa? Pues hay más del 24% de la humanidad, unos 1.800 millones de personas utilizan fuentes de agua contaminadas o no potables para su consumo. Son cifras realmente que te impactan. Si habéis estado en India, por ejemplo, sabéis que en todas las ciudades no hay más de 2 horas de agua corriente al día. Eso significa que India está llena de bidones en los techos para acumular el agua que cae, ¿no? En nuestro caso, como gestores de agua, como gestores del ciclo de agua, yo destacaría, nosotros 55 millones de personas se benefician de nuestras estaciones depuradoras de aguas residuales, 27 millones de usuarios pueden beber el agua que potabilizamos en nuestras estaciones de tratamiento de agua potable y 13 millones y medio utilizan el agua o beben el agua que desalamos del mar, ¿no? En la actualidad nos atendemos a la necesidad de suministro de agua de más de 90 millones de personas y tenemos una huella hídrica positiva. Esto significa que de todo el agua y de la calidad del agua que entra en las operaciones de la compañía, pues sale de las operaciones de la compañía en mejores condiciones. En nuestro caso, nuestro impacto positivo es de 510 hectómetros cúbicos. Esto equivale, por describirlo de alguna manera, 204.000 piscinas olímpicas. Eso se ve, es un montón. O por ejemplo,
equivale al agua que cubriría con 6 centímetros la superficie total de la Comunidad de Madrid. Son formas de visualizarlo, ¿no? Porque 510 hectómetros cúbicos, cuando lo hablas dices, bueno, pues es eso. En este sentido, nuestra idea de la responsabilidad en la gestión del agua también aplica a los proveedores. Nosotros hemos medido el consumo total de agua asociado a la actividad del 100% de nuestros proveedores. Los riesgos son similares, también hemos medido el 100% de las emisiones de nuestros proveedores, y la estructura es similar. De unos 20.000 proveedores, pues unos 400 son responsables del 70% de una gestión no positiva del agua, por ponerlo en términos para que no se enfaden los proveedores conmigo. Y en cuarto lugar, para terminar, cambio climático. Acciona es una compañía que evita 19 veces el dióxido de carbono que genera como resultado de su actividad productiva. Es decir, nuestra producción de energía renovable nos permite o nos hace evitar la emisión a la atmósfera el año pasado de 15 millones de toneladas de CO2 frente a los 0,8 millones, 800.000 toneladas que generamos con nuestra actividad. A pesar de ese balance positivo, nosotros trabajamos con objetivos estratégicos de reducción de emisiones y nos hemos comprometido a la neutralidad en carbono desde el año pasado, de 2016. Hoy somos neutrales en carbono. Yo firmé los talones hace 2 o 3 semanas, esto no es automático. Las emisiones, cuando se termina el año, se miden, se verifican por un tercero externo, y una vez verificadas, pues se calcula la media del precio de la compensación de acuerdo a un estándar. En nuestro caso utilizamos el Ecosystem Marketplace, y una vez que se hace eso, las personas de contabilidad hacen las facturitas a los diferentes negocios, y se tienen que comprar los certificados de emisiones que compensan las que no hayamos podido reducir, ¿no? Es primera vez, primer año, ya somos neutrales. Esto lo complicado es que va para largo. En ese sentido, el modelo de compensación tiene un coste real en las cuentas de las compañías, en la nuestra, desde luego. Nosotros además afectamos el bolsillo de los directivos y de los gerentes. Una parte de su variable, un porcentaje de su variable está vinculado al cumplimiento de los objetivos del Plan Director de Sostenibilidad, entre los cuales están la neutralidad también. Con esto no solo nos garantizamos su simpatía y su cariño por nuestras actividades, sino que tienen un interés real en los temas vinculados a sostenibilidad, ¿no? Para terminar, voy a 5 lecciones que hemos aprendido en esto. Llevamos 10 años con los planes directores de sostenibilidad. 5 lecciones, básicamente. El trabajo tiene que ser, no existe si no es desde la máxima autoridad de la compañía hacia abajo, pero debe trabajarse de forma simultánea. Es decir, este esquema top-down debe trabajarse de forma simultánea con un esquema bottom-up, con un esquema en el cual se implique. Una de las implicaciones es que les afecte el variable, pero tenemos una práctica de formación muy intensa en estos temas. A toda la gente económico-financiera, una práctica de formación en los riesgos, que es lo que os he hablado antes. Digamos que esas 2 tipos de prácticas, de arriba abajo y de abajo arriba, son necesarias. En segundo lugar, una lección importante es que el largo plazo es de las cosas más urgentes que hay. Digamos que todo lo que es a largo plazo es lo que necesitamos tratar con mayor urgencia en nuestra compañía. Y en tercer lugar, es necesaria una visión global en términos sistémicos. No estamos hablando de una causa que provoca algo, yo empujo el vaso y se mueve. Estos son sistemas de causas que afectan a nuestras operaciones y para lo cual tenemos que entender qué es lo que es el pensamiento sistémico en este sentido. En cuarto lugar, ya os he comentado antes, hay que medir los objetivos, los resultados, etcétera, y tocar los bolsillos de la compañía, si no, no hay reacción. Y por último, necesitamos incrementar la concienciación social para conseguir escala y velocidad. Muchas gracias.